Y bueno, para hablar con quien sabe de estos temas, nos enlazamos con mi querido amigo Luis Chaparro, periodista independiente, especialista en temas del crimen organizado. ¿Cómo estás, mi querido Luis? No te oímos. A ver, permíteme. Nada más súbele. A ver, ahí está. Ahí estás, perfecto. Eso, Adela, ¿cómo estás? Eso. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien también, con mucha chamba, dándole seguimiento ¿Cómo al va tema nuestro Mayo. juicio del siglo que todavía no empieza? Creo que muy probablemente ni siquiera va a haber, o sea, nos vamos a quedar con ganas de ver juicio, pero ahorita lo que vi ayer en la corte, parece ser que pues ya se está hablando de un acuerdo de culpabilidad, de negociaciones, y el principal, digamos, lo que más me hace ver que, no, que muy probablemente no va a haber este juicio, es pues que hayan decidido tanto el propio equipo del Mayo como el juez Kogan decidió dejar a Frank Pérez como abogado. Creo que si se estuvieran preparando realmente para un juicio, lo primerito que iban a cambiar, incluso probablemente de la voz del mismo Frank, era cambiar su defensa. ¿Qué te dice esto, además? Pues yo creo que principalmente eso, es decir, ellos ya no están viendo que juicio sea posibilidad, sobre todo después de la amenaza de la fiscalía de decirles, si nos vamos a juicio, sí vamos a pedir sentencia de muerte. Que La bueno, pena de una sentencia muerte. de eso, pena de muerte, o sea, que se quede toda la vida ahí. Que de nuevo, para el Mayo, la verdad es que una sentencia de 20 años, de 10 años, es una pena de muerte Es lo también. mismo, claro. Yo me quiero imaginar que como bien me lo habían dicho otras fuentes que están a cargo de su seguridad en ese penal ahí en Brooklyn, me habían dicho que lo que él estaba negociando más que nada era no ir a una prisión de máxima seguridad bajo las mismas condiciones que tiene su compadre el Chapo Guzmán. Ya. Ahora, ¿ves esta lectura que se le ha dado de que el Vicentillo, el hijo del Mayo, pudiera declarar en contra de su propio padre? Definitivamente yo creo que es una posibilidad de irse a juicio. Yo creo que obviamente irían los chapitos, o sea, Joaquín y Ovidio a declarar en su contra, iría el Vicentillo, iría muy probablemente también el propio Damaso López Serrano, el Minilic, que de nuevo está en prisión, entre otros varios. El hermano del Mayo Zambada, el rey, está a punto también de cumplir su libertad condicional, de terminar su proceso de libertad condicional. Entonces, probablemente ya no sería requerido, pero en caso de que sí sería, yo creo que todo eso lo está evaluando la defensa. Sería bastante fuerte, duro para el Mayo Zambada, el tamaño de testigos que tendría en su contra. Sí, sí. Ahora, entonces sí está sobre la mesa y sí existe la posibilidad de la pena de muerte, Luis. De la pena de muerte, exactamente, sí, sí existe Digo la que la posibilidad, es cadena decir, perpetua, pues de alguna manera es eso, sinónimo, pero no es lo mismo, ¿no? no es lo mismo, No sí, es lo cadena mismo. perpetua, es decir, lo que le llaman life in prison, ¿no? Toda la vida en prisión. Eso definitivamente está en la mesa. De nuevo, mientras no se llegue a un acuerdo, mientras el Mayo Zambada no comparezca a lo que le llaman audiencia de culpabilidad y diga, me declaro no culpable o me declaro culpable, el proceso de un juicio sigue en marcha. Ahorita la fiscalía sigue armando un proceso en caso de que el Mayo decida sí irse a juicio y parte de ese proceso son las solicitudes de una cadena perpetua en prisión en caso de ser encontrado culpable. Recordemos que para los extranjeros extraditados a territorio de Estados Unidos, donde en sus países no exista la misma condena, no pueden ser condenados a pena de muerte, o sea, es decir, a la pena capital, pero sí a la cadena perpetua, como se le hizo en el caso del Chapo Guzmán. Además, que se les puede dar estas sentencias que son varias cadenas perpetuas entrelazadas y luego cientos de años, ¿no? O sea, es decir, del cargo uno cadena perpetua, el cargo 2 cadena perpetua, el cargo 3 120 años, del cargo Sí, 4 100 sí. años. O sea, para librarla es complicadísimo. Pero entonces podríamos pensar que a lo máximo que puede aspirar en términos de negociación el Mayo Zambada es mejores condiciones carcelarias. Sí, la verdad es que yo creo que él lo sabe. De nuevo, es un hombre grande de edad, es un hombre enfermo.
con una adicción muy fuerte, muy avanzada, que a pesar de que todo eso se le está tratando en prisión, eso, le están dando diálisis, es decir, ahorita está teniendo muchas mejores condiciones médicas de las que pudo haber tenido toda su vida en la clandestinidad. Claro. Con todo y el dinero y el poder que tenía, era un hombre perseguido, era un hombre paranoico, era un hombre que no le gustaba mostrarse en público y exhibirse, como lo sabemos, 50 años en las sombras. Pero bueno, y se trataba recuerdo que en algún momento publiqué esta historia en mi sitio, que era el contenedor médico que tenía el Mayo Zambada, era un contenedor de tráiler acondicionado para lo más urgente, para lo más, digamos, lo que requiriera atención urgente. De ahí en más se atendía en clínicas pediátricas donde nadie sospecharía que hubiera estado el Mayo Zambada. Lugares no propios, no los mejores lugares para atenderse lo que sufría el Mayo Zambada, su salud. Sin embargo, ahorita en Estados Unidos está teniendo servicio médico de primera calidad. Lo decían los colegas que estuvieron en Brooklyn, se ve bastante mejorado. Sí, Se ve esto bastante más coincide, repuesto. sí, con las crónicas que hicieron, ¿no? Y los reportajes que han dado los periodistas que estuvieron ahí en la audiencia, de que se le ve mejor que en la audiencia pasada. Exacto, y sí, desde luego mucho mejor que en la primera que acababa de llegar a Estados Unidos. Otra cosa que recién me revelaba esta semana una fuente también del gobierno federal de Estados Unidos era que sí se encontraron medicamentos para dormirlo en el avión, en el avión que lo trajo a Estados Claro. Unidos. Esto me lo comentaba en el contexto de que yo le decía que pues ya debería el gobierno de Estados Unidos a salir a decir la verdad, que sí tuvieron participación, que sí participaron ellos en el operativo del avión, en el operativo de su captura, pues que a pesar de que la operó Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, la logística la hizo 100% Estados Unidos, una de las agencias federales de acá de este país. Y entonces hablábamos pues, todas las pruebas que se podrían presentar para confirmar esa situación. Y una parte me dice, bueno, pues mira, chécate esta fotografía de este medicamento. Es un medicamento que encontramos en el avión y es un medicamento justamente para dormir personas. Ya. Ahora, ¿tú apostarías a que el Mayo, para lograr hacer esta investigación, estaría revelando nombres de políticos, de otros narcotraficantes, etcétera? Yo pensaría dos cosas. Al inicio, cuando Frank Pérez estaba como anunciando casi que no iban a que no se iba a declarar culpable, que preferían irse a juicio para buscar la libertad del Mayo con el argumento de que fue secuestrado. Y cuando vi las cartas que envía el Mayo Zambada a explicar que fue secuestrado y cómo sucedió su secuestro, ahí yo decía, bueno, se escucha un Mayo Zambada absolutamente traicionado, resentido, molesto, que claro que va a hablar, que claro que va a denunciar a todo el mundo y va a hablar todo lo que sabe de estos 50 años. Ahora que se deja entrever que muy probablemente no va a ir a juicio y que se va a declarar culpable para tener algunos beneficios, yo creo que ya no va a ser necesario, ya no tendría ningún beneficio Ya. el Mayo para hablar. Pues, supongo que si hay alguien que sabe cómo opera este asunto es el Mayo Zambada, ¿no? Entonces se lo llevará a la tumba, pues. Exactamente. Y quién sabe, Adela, porque a ver, la gente que lo estuvo cuidando ahí en Brooklyn, ellos aseguran que de que habló, habló. Es decir, Ah, ya tuvo pláticas. Seguramente, Adela, y esto de nuevo es especulativo sí, porque a mí sí. me dice una fuente, no lo sabemos. Seguramente habló sobre todo sobre los gobernadores que le competen a él, gobernadores que han pasado por su estado, por el estado de Sinaloa. No sé qué tan arriba se haya ido, pero hay un cierto coraje, una cierta pues resentimiento contra los gobernadores que supuestamente lo debieron haber cuidado y que se prestaron a su secuestro. Pues sí, debe haber, ¿no? Lo traicionaron, pues. Sí, a ver, Lo si tú te pones a un negocio ilícito con alguien y al último no cumples tu parte, no puedes llorarla y decir, no, es que me amenazaron. No, a ver, tú le entraste al juego desde el principio. Y sin mencionar nombres y sin raspar muebles, como dicen, pero sabemos perfectamente quién se prestó a ese juego y eventualmente resultó poniendo el grito en el cielo diciendo que
Sí, él incluso llegó a decir que si le pasaba algo iba a ser mi responsabilidad. Oye, Luis, no sé si ya tuviste oportunidad de leer la entrevista que sostuvo María Scherer, se publicó el día de ayer en la revista Proceso. Interesante, ¿no? El hecho de que la haya buscado a ella, justamente. Sí, muy interesante, sobre todo porque pues pasa pocos días, según la entrevista, la propia publicación de María Scherer, pasa pocos días de que el Mayo haya sido, incluso ella dice que sale con una polo marca Voz. Creo que hace esa anotación muy precisa porque es la misma polo con la que lo detienen, la Exacto. fotografía Que iba de que nos manera muestra. muy similar vestido el día de la Muy similar detención. vestido, exactamente, es decir, fue pues ahí muy Ella cerquita. dice A que ver, fue 15 días antes de la 15 detención días y antes, que sí, había probable. acuerdo para hacer una segunda parte, ¿no? Exacto. Y ya no se dio. Eso, Adela, a mí me dice que ese Mayo Zambada era ya un poco descuidado, ya un poco confiado, ya un poco, a ver, 50 años dando una sola entrevista y no a cualquier persona. Se la dio al maestro Julio Scherer y de ahí nada, de ahí silencio. Pero de ahí empezamos a ver una serie de cosas. Le da una entrevista a Diego Enrique Osorno, le A da una Osorno, claro. entrevista a María Scherer, hace contacto con algunas otras personas para escribir su libro. Eso de nuevo te lo digo porque así lo tengo entendido por parte de su familia. Y luego atiende una reunión a la que la propia familia le dice, ¿para qué vas? Esa No reunión no vayas. tiene ningún beneficio, claro, no tiene ningún beneficio de nosotros ni para nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en la política, somos narcotraficantes, ahí uno no tiene nada que hacer. Y aparte menos con Joaquín, que ellos sabían que ya se habían alejado los chapitos de la familia Zambada en su momento. Digo, a pesar de que no tenían una guerra como la que vemos ahorita, pues ya estaban alejados. Aún así, el Mayo decide ir y luego la primera llamada que hace él a su familia a México dice, me apendejé. Entonces yo creo que ya se había estado descuidando poco a poco. Ahora, ¿qué lees y qué leíste y qué leíste entre líneas de esta conversación que relata? Porque hace una crónica del encuentro y de la conversación con el Mayo Zambada. Yo leo esa situación, ese descuido del Mayo que no es gratuito, yo creo que tiene que ver con que él se sentía enfermo, se sabía enfermo, se sentía grande, y yo creo que llega a esa edad de la añoranza, de sus buenos tiempos, a La ver, tener la nostalgia, ¿no? pintura, eso, la nostalgia dura, ¿no? Ya cuando seguramente uno se siente que ya se acabó, o que ya está en la última etapa. Creo que no es coincidencia también de la que sea en esa etapa en la que haya sido detenido, en la que haya caído en un secuestro. Yo dudo mucho que haya caído en una trampa como esta a la edad que le dio la entrevista a Julio Scherer. Era una persona mucho más avispada, que claro, la nostalgia y la añoranza y eso no tenían cabida en su cabeza. Pero el hecho de que tenga las pinturas, Sí, pinturas de Julio con la foto que tiene con Julio Scherer, y además pinturas de su hijo, del Vicentillo, que alguien hizo que durante extraña, su estancia en prisión. que hizo durante su vida. Y él dice, lo extraño todos los días de mi vida. A ver, no es ningún secreto, lo ha dicho en algunas entrevistas, lo ha dicho la familia, Que era me su lo ha hijo contado su favorito, familia. el Era, predilecto. era el predilecto, era el favorito. Entonces, pues ya es un hombre que empieza a extrañar a su hijo, es un hombre que empieza a extrañar su antigua vida, la entrevista que dio a Scherer. Yo creo que no extraña a Scherer, yo creo que lo que extraña es a él mismo en ese momento, cómo iba su vida en ese momento. Y empieza a descuidarse poco a poco. Seguramente los gringos, tú sabes, Adela, que no operan pues de manera así tan espontánea, no son espontáneos. Yo creo que ellos vieron, ¿recuerdas? No sé si recuerdas que justo también meses antes de esa captura había anunciado la DEA que el Mayo Zambada estaba muy malo de salud, Sí. que tenía algún tipo de cáncer, una cosa así. Este, ese reporte se hizo con antelación. Para que haya llegado al público, este es un reporte que se hizo con antelación, y es que alguien tuvo inteligencia y dijo, mira, el Mayo ya está cansado, ya está grande, está enfermo y anda ahorita que no lo calienta ni el sol, anda buscando dar entrevistas, buscando escribir un libro. Yo creo que ahorita es momento de actuar, es cuando su mente no está tan afilada, ¿no? Y bueno, la misma María Scherer cuenta que pues le resulta muy extraño que las autoridades no hubieran sabido dónde estaba, ¿no? Eso sí, justamente, a ver, eh,
Por un lado, lo que dice María Scherer, ¿no? Que cuenta, que dice, a ver, tampoco es que está tan escondido, a ver, hace contacto, nos recibe en un lugar que tampoco está tan escondido. Por otro lado, vemos que cuando acude a la reunión esta donde es secuestrado, pues es un lugar bastante público, es una serie de audiencias en las afueritas de Culiacán, muy, muy conocidas, porque perdón, de haciendas, haciendas que se utilizan pues para los 15 años, para las fiestas, para etcétera. Haciendas que aparte todo mundo, si preguntas en Sinaloa, todo mundo te va a decir, sí, son las narcohaciendas que se usan también para sus fiestas. Es la hacienda donde en más de una ocasión hizo fiestas familiares el propio Damaso López Serrano, el Minilic. También nos deja entrever eso mismo, que no se escondía tanto, pues traía a uno de sus jefes de seguridad, uno de los comandantes de la policía estatal. Sí, claro. ¿Qué Sí. tan difícil es conocer a ese comandante de la policía estatal que escolta al Mayo? Sí, sí, sí. Ahora, me parece que hace dos declaraciones importantes. La primera en el sentido de que él elogia, apoya, ¿no?, la estrategia de abrazos no balazos de López Obrador. Claro, pues los Sí, mantenía ellos muy protegidos, ¿no? sí, sí, pues sí. En primera, digo, no se les iba encima, claro que le conviene. En segunda, yo creo que más que ser un espaldarazo a López Obrador, deja de entrever a un Zambada que no es particularmente bélico, ¿no? Un Zambada que, como nos lo han contado en muchas ocasiones, es una persona que dice, bueno, de hecho, justo le dice algo sobre la paz, ¿no? A María Scherer. Que sí. Ella dice que se le olvida la cita textual que tiene él por ahí, pero que es una cita textual que alude a la paz. Uno de los Que nietos tiene que de habló hecho con una paloma de la paz, una pintura de una paloma de la paz una... con una cita de Exacto. Gandhi, ¿no? Ándale, justo con una cita de Gandhi. Y aparte en la carta, ¿te acuerdas que envió también en la carta y que dice la guerra no le conviene a nadie o una cosa así dice en su carta? Uno de los nietos también me dice, pues es que por algo estuvo 50 años allá afuera, porque él no es de guerra, él no es de andar haciendo guerra y entonces el gobierno pues lo tiene también respetado ahí. Bueno, pero no deja de ser un criminal y asesino, ¿no? Número uno, no deja de ser un criminal, que sea asesino o no sea asesino. A ver, el criminal tiene que estar en la cárcel. En un lugar no hay Estado de Derecho, si tú traficas drogas, lo que pasa es que en México, Adela, es tan surreal ahorita que pareciera que el menor de los delitos es traficar o vender o producir droga. Pareciera que es como, a ver, nosotros no, nomás somos narcotraficantes, no hacemos nada más. Pues sí, porque ya hay otros que hacen muchas cosas peores, ¿no? Pero eso no los exime. Y ante el escrutinio público, el público creo que también muchas veces se le olvida que criminal es criminal. Un delincuente es un delincuente. Alguien que trafica, que vende, que está en la esquina vendiendo una grapa de coca, que está produciendo grandes cantidades de fentanilo. Para eso debería haber un Estado de Derecho. Que no lo hay en México es lamentable. Y también es delincuente que no existe un Estado de Derecho en Sí, México por sí. la corrupción. Que no podríamos asegurar que nunca jaló el gatillo para matar a alguien, ¿no? De manera directa, Sí, pero no, claro, definitivamente, porque a ver, también los propios familiares hablan de que tiene un carácter fuerte, de que es un hombre de un carácter donde le tienen bastante, bastante miedo y bastante respeto, ¿no? ya. Esa me parece que fue una declaración importante. Y la otra, él niega categóricamente que ellos sean los responsables de la producción de fentanilo. Algo que Dice, ha nosotros negado. no. Eso, algo lo ha negado toda la vida. Pero dime quién lo ha aceptado, Adela. ¿Quién lo ha aceptado de todos los chapitos? No mandaron una carta a algún noticiero en su momento diciendo nosotros no estamos traficando. Colgaron mantas por todo el estado de Sinaloa diciendo nosotros no, y de hecho vamos a castigar a quienes sí estén. El Mayo ha dicho que él no. El Cártel Jalisco ha dicho que él no. El Mencho ha dicho que ellos no. Entonces, ¿quién está haciendo esas pastillas y de quiénes son los laboratorios? Yo hasta la fecha no he sabido de un solo narcotraficante. Es más, en el noreste, también los cárteles, el noreste y el Golfo, han dicho no, nosotros no. Todos han dicho nosotros no traficamos con fentanilo. Y resulta que los laboratorios pululan en México y que las pastillitas M30 siguen cruzando la frontera desde México en las mismas rutas que usa el Mayo Zambada, en la misma ruta que usan los Chapitos, en la misma ruta que usa el Cártel Jalisco Una Generación y en las mismas rutas que usa el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo. No hay nuevas rutas, es decir, no están llegando el fentanilo por Miami, no está llegando el fentanilo por las coladeras de Nueva York, está Sí. cruzando esta frontera. Entonces, pues
digo, entiendo, ¿verdad? ¿Quién va a ser tan tonto para salir a decir en una plena cacería, yo soy el que está traficando fentanilo? Sí. Ahora, ¿qué ves de el Vicentillo, el hijo del Mayo? ¿Qué puede pasar con él? Me parece interesante también en la publicación de María justo eso, que ella dice, para poner el punto final ahí en su excelente historia, dice, algo que yo supe es que el Vicentillo se preocupó mucho cuando supo lo que había pasado con su padre Con y su luego padre. que vio la fotografía de que un hombre todavía vigoroso y todavía con la frente en alto y no sé qué, se sintió mejor, ¿no? En otras palabras dice eso la colega María Scherer. Pues no sé, a ver, yo creo que el Vicentillo debe de haberle, o todavía debe de tener mucho dolor de cabeza. El Vicentillo tiene una relación, según logramos entender por lo publicado, una relación muy cercana con el Mayo Zambada. El propio Mayo Zambada le permitió al Vicentillo, le dijo, habla de mí, habla de lo que tengas que Sí, hablar, claro, da información de mí, con tal de que te entrégame, salves tú. ¿no? Claro, entrégame. Entrégame, con tal de que tú te logres salvar. Ahora imagínate lo que debe estar pensando el Vicentillo diciendo, muy probablemente te vamos a llamar a testificar contra tu padre. Y es la primera vez que lo vas a ver en persona, luego de muchos, muchos años, pero aparte te vamos a preguntar cosas que lo involucran y lo implican ahí en persona, ¿no? Donde va a tener Está que decir, a fuerte ver, porque se ve que hay un amor ahí, ¿no? sí, Paternal sí, sí, importante. al final de cuentas son humanos, tienen igual de cariño por sus seres queridos, por sus hijos, por sus padres. Y bueno, el Vicentillo la verdad es que tiene una nueva identidad, tiene una nueva ubicación. Se le vio hace poquito una fotografía que publicó el semanario Z ahí en el aeropuerto de Washington, en uno de los aeropuertos de Washington, D.C. Y de ahí en más, no sabemos nada más de él. Él está, como lo sabemos, como testigo protegido, no como testigo cooperante, es decir, él sí tiene cambio de identidad y sí está requerido a estar entregando información, a testificar en distintos juicios, está requerido por ley. Y bueno, yo creo que el Vicentillo sí es que aprendió la lección, a diferencia de, por ejemplo, Damaso López Serrano. Si es que sí aprendió la lección, El él debe de estar Minilic, apartado. ¿no? El Minilic, El pues parece Minilic. que no aprendió la lección, imagínate. Estaba leyendo justo esta semana las declaraciones que hizo su abogado cuando le otorgaron la libertad condicional al Minilic. Y el abogado dice que él ha visto un cliente y que él pone las manos al fuego por un personaje que ha aprendido su lección, que está arrepentido y que jura no volver a involucrarse en esas actividades. Y mira, le duraron, ¿qué? ¿2 años? 2 años de Sí, libertad. sí, la redención le duró muy Muy poquito, poco, ¿no? muy, muy, Ahora, muy poquito. ¿ves posibilidad de tener más? No hemos conocido ningún otro escrito, documento, carta que esté mandando el Mayo Zambada. ¿Ves la posibilidad o de que concluya o inicie, no sabemos si llegó a iniciarlo, este proyecto de escribir un libro? Yo creo que habrá una posibilidad de escuchar más del Mayo eventualmente. Adela, seguramente ahorita es complicado porque a pesar de que no lo tienen bajo digamos, un resguardo tan fuerte como al propio Chapo Guzmán, ¿no? Sí está teniendo comunicación con sus abogados, etcétera, etcétera. No está en una de máxima seguridad tan fuerte como la Florence ADX. Pues puede que ahorita le está aprovechando el tiempo para estar escribiendo, para escribir cartas, para escribir vivencias, para escribir su libro. Una vez que se resuelva su situación jurídica, es decir, que si va a juicio y se resuelve el juicio o se declara culpable y no va a juicio y tiene sentencia, yo creo que va a tener incluso más cabeza y más espacio para pensar en comunicar lo que él quiera comunicar, ya sea a través de su familia o a través de escritos de él mismo o a través de sus abogados. Que hablando de su familia, María contaba que tiene como muchas mujeres y muchos hijos, ¿no? Sí, a ver, el Mayo es una persona que se sabe que tiene bastantes hijos. Digo, no, no, creo que se le conoce o que se corre más la historia de que el Chapo Guzmán tiene hijos regados que ni siquiera él conoce. Ah, que no No reconoce. sé, exacto, no sé qué tanto sea el caso con el Mayo Zambada. Lo que sí es que los conocidos tienen muchos hijos, hijas y muchos nietos y nietas. Es una familia extendida bastante, bastante grande. Y a mí lo que me deja entrever las veces que he logrado hablar con su familia, no solo con su nieto, sino con algún familiar más o algún par de familiares más,
me deja entrever que de alguna manera es una familia bastante cercana, o sea, es una familia bastante Unida. unida, sí, que se comunican seguido, que se estiman, que tienen buenas referencias unos de otros, ¿no? A pesar de saber que son muy sensatos con lo que hace el Mayo Zambada, que muchos de ellos no están participando del narcotráfico, que muchos de ellos sí decidieron salirse por la derecha y decir, mira, sí, como quiera, sí agarramos dinero de lo que nos dejó el Mayo y todo, pero estamos caminando por la derecha. Muchos otros, como el propio Mayito Flaco, sí están metidos, sí En el tuvieron negocio. están bien metidos en el En negocio, el negocio. y muchos otros no tuvieron opción. Bueno, ya con la guerra no estaban metidos y en plena guerra dijeron, pues ni modo que nos alejemos del tema si ahorita es cuando se necesita. Y fueron y se metieron ¿Qué se al tema. sabe del abogado, del despacho de abogados de los Zambada, tanto padre e hijo? Pues del abogado Frank Pérez es un abogado que pues, llegó a bien representar al Vicentillo, es decir, le consiguió un deal bastante benévolo, podríamos verlo nosotros, no sé si él lo vea como tal, pero me quiero imaginar que para que el Mayo haya decidido no cambiar de abogado y se esté aferrando a Frank Pérez es porque pues le ha servido bien a su familia, le ha funcionado bastante bien a su familia. Entonces, pues Frank Pérez por lo pronto sigue siendo el abogado de la familia Zambada. Es un abogado que sabe pues cómo se juegan las cartas en Estados Unidos, ¿no? Sabe que sí hay beneficios, pero también eh, hay que entregar personas, hay que entregar nombres, hay que entregar evidencia, hay que saber negociar. Y yo creo que Frank Pérez es muy, pues muy Muy inteligente, hábil para tiene eso. tiene mucha experiencia para hacer esas negociaciones con la fiscalía y no nomás la experiencia, tiene los contactos también de gobierno, los contactos que se necesitan para llegar a esos acuerdos. Ayer en Culiacán, Luis, detuvieron a 2 presuntos miembros del grupo de seguridad de Los Chapitos. Se trata de Raúl, te digo los nombres, Raúl Alonso Flores, pues un jovencito de 24 años, y Héctor Abel Ríos, de 38. ¿Qué sabes de ellos y qué se sabe de los hijos del Chapo que siguen en activo? Yo creo que ahorita a río revuelto, hay que tener las cosas ahí como en su perspectiva, porque ahorita es muy fácil agarrar a un chavo que avienta piedras. No, no estoy diciendo que esos personajes sean, ¿no?, un chavo que avienta piedras. Ajá, A ver, ajá. los agarraron con arsenal, los agarraron con las manos en la masa. Pero sí, me refiero a que ahorita todos son de los Chapitos o todos son del Mayo, de los Zambada, del Mayito Flaco. Claro, porque todos son del cártel de Sinaloa. Aquí a todo quien agarres en Sinaloa no va a ser de ninguna otra organización, entonces va a ser de una facción u otra. Y entonces eso siempre parece que llevamos un conteo, la gente que estamos siguiendo la noticia, 2 bajas de un lado, 3 bajas del sí, otro lado. eso. Cuando dice son los mismos, es decir, había pistoleros, había gente de seguridad, había transportistas que trabajaban para los dos porque no había una bronca desatada como ahorita. Entonces, digamos que si agarras a un transportista que traía mercancía de los dos, que así se usa en ese negocio, es decir, aprovechan el tráiler, hacen la colecta y dicen, yo traigo 5 de Zambada, pero me queda espacio para otras 5. Ustedes van a querer subir mercancía y compartimos gastos. Órale, sobres. Agarran a ese transportista y ¿qué van a decir? Van a decir, ¿es del Mayo o es de los Chapos? ¿De quién es? Pues es de los dos, es del cártel de Sinaloa. Y eso está pasando ahorita en Sinaloa. Es difícil decir quién es de cuál lado. Y claro, la pregunta obligada que siempre se hace es como, bueno, ¿y quién va ganando? ¿Quién va Ajá, perdiendo? o quién tiene mejor, quién sigue más fortalecido en este momento, Luis. La cosa es que va perdiendo el cártel de Sinaloa. Son los mismos. Te lo pongo en un ejemplo muy básico, Adela. Imagínate que tu familia se pelea, la que lleva tu apellido, o tus dos apellidos, ¿no? Y se pelean. Dices, ¿quién va ganando? ¿Quién va perdiendo? Somos la misma familia, o sea, nos tenemos los mismos apellidos, compartimos, abuelos, compartimos sobrinos, Si tíos. truena uno, si truena una parte, truena la otra. Truenan todos, truenan todos. Eso se ve en las empresas familiares también. Cuando la empresa es familiar y se empiezan a pelear los hermanos, y dicen, no, es que este se quedó con más parte de la empresa y el otro se quedó con el dinero, y etcétera. A final de cuentas, la empresa que lleva ese nombre es la que pierde porque a los pocos años termina por resquebrajarse, Pero termina por entonces esa caerse. es una buena noticia para el Estado y para el país.
Esta es una noticia de que el cártel de Sinaloa ya está en su etapa terminal y esto lo he venido diciendo, Adela, desde la primera persecución que se le hizo después de que Ovidio fue liberado en 2019, el El primer culiacanazo. Culiacanazo. Eso. Yo lo noté ahí porque vi cómo iba, no el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense, cómo iba contra los chapitos y cómo ya el gobierno estadounidense se amarra como un Rottweiler a lo que muerde, ya, no lo suelta. Y de nuevo, ir contra los chapitos no es solo ir contra los chapitos, era de verse que iba a tener efectos también con la familia Guzmán, pues, con la familia Zambada y con el resto de quienes pudieran conformar el cártel de Sinaloa. Ahorita, pues ya lo vemos, ahorita ya es muy claro, ahorita hay gente que dice, ay, cabrón, cuando decías tú eso en aquellos años, 2019, sonaba a un disparate, pero ahorita es una realidad. Se está terminando el cártel de Sinaloa, esto es el fin del cártel de Sinaloa. Bueno o malo, va a depender, claro, de la estrategia que se siga, porque recordemos a Ciudad Juárez, 2008, 2009 y 2010, que parecía bueno el fin del cártel de Juárez. Decíamos, bueno, Y surgieron los otros. surgió la línea, surgió la empresa, Pues surgió sí, el de claro. este, surgió el otro, surgieron los doble A y ahorita el estado de Chihuahua está otra vez en llamas. Estamos teniendo problemas de secuestro de nuevo, algo que no habíamos visto en el estado de Chihuahua. Estamos viendo violencia generalizada, vimos un escape brutal y muy violento en un año nuevo, en un penal, el principal penal de seguridad en Ciudad Juárez, donde se asesinaron a 10 custodios. Eh, es decir, han pasado 10 años y, y no, más de 10 años, y no hemos visto el beneficio de que se haya descuartizado al cártel de Juárez. ¿Por qué? Porque no hubo estrategia, hubo reacción, ya se están poniendo violentos, vamos a entrarle. El operativo conjunto Chihuahua, que fue simplemente una robadera, y te lo digo así por los mismos actores que operaron ese operativo conjunto Chihuahua y que hoy por hoy lo recuerdan como lo que robamos y lo que hicimos ahí en ese estado, ¿no? Eh, Ojalá este no sea el caso de Sinaloa. Ojalá que en este caso sí haya una estrategia planeada a futuro y no nada más una estrategia reactiva de controlar, y te lo digo entre comillas, controlar la violencia en el Estado, porque esa violencia no se va a controlar. No es una violencia que se controla o que se contenga. Lo que se tiene que hacer es planear a futuro, planear una estrategia a futuro. Ya sabemos qué va a pasar, se va a resquebrajar el cártel de Sinaloa, ya se hicieron 2 facciones, de esas 2 facciones se van a hacer otras 2 de cada facción, ya vamos a tener 4, de esas 4 se van a hacer 2 de cada una de ellas, ya vamos a tener 8, y vamos a tener así muchas mini Se faccioncitas. reproducen, claro. Se Se reproducen y muchos reproducen. mini líderes y una iba a forzar a este cartel de pasar de ser un cartel mayormente vertical, que no era completamente vertical, tenía alguna estructura horizontal, a ser completamente una estructura horizontal con mini líderes. Y si la misma estructura perdón, la misma estrategia sigue siendo la reactiva, pues nada más vas a ir eliminando estas cabecitas horizontales, pero te van a salir otras y es de nunca acabar y es de mucho dinero para la autoridad Claro, corrupta. porque que el cártel de Sinaloa esté en el ocaso de su operación no significa que el gobierno vaya ganando la batalla. No, de hecho puede significar incluso algo mucho peor. Ya. Sabemos que el Mayo Zambada era negociador, mantenía más o menos el tema en balance, incluso se llegó a proponer, y esto de nuevo te lo digo de muy buena fuente de Estados Unidos, se llegó a proponer, pues a lo mejor no estaría mal regresarlo para que pacifique, para que calme las aguas en Sinaloa, hablando del Mayo Zambada. Digo algo que suena como una idea sosa, pero que se llegó a proponer en su momento. Entonces tampoco, de nuevo, lo que serían buenas noticias realmente, Adela, es que nos dejen ver la estrategia, porque cuando Sheinbaum entra a gobierno y luego anuncia a Harfuch y hablan de la estrategia de seguridad, es mucha retórica lo que tiene ese documento. Lo leímos, lo leíste seguramente, Sí, sí. y no hay una estrategia así que digas, ok, ok, ok. Se ve ya muy preciso qué estamos haciendo, se ve muy precisamente cómo estamos planeando, no nada más al fin del sexenio, sino una estrategia transeccional y cómo vamos a lograr eso. Y no se ve, hasta ahorita no lo vemos. Eso serían muy buenas noticias, nos daría mucho gusto a todos. Claro, claro. ¿Qué sabes del Chapo Guzmán, su estado de salud? ¿Qué sabes de él, Luis? Del Chapo se sabe ahora muy poco, Muy Adela. La poco. verdad es que, a ver, también hace poco que hablaba con esta fuente del gobierno federal, que hablábamos chismeamos de esta medicina en el avión del Mayo y todo, alguna otra fuente que estaba por ahí también.
decía que lo que él había escuchado era, bueno, uno de los celadores que lo cuida en Florence ADX, estaba contando cómo le tocó a él sacarlo al baño, porque al parecer no hay baño en el área donde se le permite a él caminar 1 hora al día. Y entonces lo tocó a él escoltarlo al baño. No se comunicó, no habló, pero él mismo decía que ya le tiene nombres a sus 4 paredes, es decir, que ya está perdiendo pues la cordura, que ya está Ah, hablando con sus 4 paredes y les tiene un nombre distinto a cada una de ellas. Algo que no sé si sea una exageración muy lírica de parte de este personaje que está hablando conmigo, pero que sí lo que está diciendo es de salud mental, está enloqueciendo, está perdiéndola. oye, ahora vamos a hablar un poco, si me permites, de las declaraciones que hizo ayer Marco Rubio, el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, hablando de los carteles mexicanos, ¿no? Fue su comparecencia ante el Senado. Luis, ¿qué opinas de esto? Hizo un diagnóstico, la verdad, yo lo decía a la entrada, demoledor, ¿no? De la situación de seguridad de nuestro país. Sí, la verdad es que pintó a ver, no es para menos. No, Sí, no sí, quiero nos... darle la razón a Marco Rubio ni a alguien que pueda tener intenciones fatídicas para México, desde luego. A mí no me interesa que se meta el ejército de Estados Unidos o que se exhiba una política muy intervencionista. Yo sé que esa es la intención de varios legisladores en Estados Unidos, de ganar terreno en México con la mayor intención, desde luego, de los intereses económicos, financieros y geopolíticos que les interesa solamente a un país. Más allá de eso, Adela, pues, a ver, mentiras tampoco dijo. El estado de descomposición que tiene este país es brutal, es brutal. Simplemente nos vamos, vete, los últimos 4 sexenios, y me acuerdo, o sea, si tú recuerdas, a ver, el sexenio de Vicente Fox, el sexenio de Calderón, incluso, podríamos decir, ya no va a haber peor que esto. Este ha sido el peor sexenio que hemos tenido en la historia, ¿no? Yo lo sufrí en Ciudad Juárez cuando asesinaron a mis 5 mejores amigos en un mismo lugar, cuando a mí me tocó estar cubriendo esa guerra en Ciudad Juárez. Y yo decía, esto no se puede poner peor. A ver, ya tenemos decapitados y tenemos colgados y tenemos esto, los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. O sea, yo decía que eso era ya lo peor y que de ahí se tenía que ir mejorando. Llega un sexenio enseguida y se pone peor. Empiezan a salir nuevos carteles, nuevos retos, empiezan a surgir nuevos modus operandi, se empiezan a meter con los recursos naturales. Luego viene un sexenio enseguida y se pone peor todavía, las fuerzas del orden con muchos más denuncias de abusos de derechos humanos, etcétera, etcétera. La corrupción desbordada, muy abierta, una persecución política fuerte que exhibe a todos los gobernadores de muchos estados. Y luego viene otro y se pone peor, Adela. Entonces, pareciera que no tocamos fondo, que el fondo no existe y que cada sexenio se está poniendo peor porque vemos cómo van avanzando las organizaciones criminales en su adquisición de armamento. No es la misma arma que usan hoy a la que usaban los Zetas hace 20 años. Y No son se, las mismas estrategias. La autoridad, las fuerzas del orden están cada vez más corrompidas, cada vez la corrupción está más institucionalizada y lo escuchas así como si estuvieran hablando de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, la corrupción ya es como que, mira, sí, 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 vamos a hacer esto, pero hay que agarrar de aquí, agarrar de acá y agarrar de acá. En algún momento el crimen era el que pedía permiso al Estado, ¿no? sí, Y sí, decía, sí. sí, Ahora es sí al te doy una lana. revés. No es al revés. Ahora el Estado pide el apoyo, el permiso y el dinero del crimen para poder llegar al poder. Entonces, yo no sé cómo darle vuelta a eso. Y de nuevo, la radiografía que hace Marco Rubio es alarmante, es desde luego un poco amarillista por cómo lo dice, porque no da un análisis tampoco profundo, Claro. detallado, de alguien que entienda qué es lo que está Fue pasando en las algo entrañas. superficial, ¿no? Sí. Muy superficial, porque habla de los cárteles como habla Trump de los cárteles, sin conocimiento de causa. Él dice, incluso dice el cartel, como si hubiera uno solo, Solo, claro, y es claro. la amenaza como del boogeyman, ¿no? Como del señor del costal. Así, ahí viene el cartel, hay que tener cuidado. Eso tampoco beneficia a México, la verdad, es una retórica muy, muy vacía también. Y la próxima fiscal también general de Estados Unidos, pues
completo acuerdo de catalogar a los carteles de la droga mexicanos como terroristas, ¿no? Que Sí, digo, puede tener si su los, impacto en México. sí, definitivamente. A ver, si lo estuvieran haciendo de buena fe, Adela, y estamos estirando mucho la liga hablando de que esos Sí, sí. legisladores puedan estar hablando de buena fe, pero si estuvieran haciéndolo de buena fe, podría funcionar. Desde luego, sí tienen dejos de organizaciones terroristas transnacionales, el uso de drones, el asesinato de inocentes para crear pánico y miedo, etcétera. Eso se está dando, eso está ahí en las calles y claro que sí los podría calificar. Yo lo que entreveo es que pues no hay conocimiento de causa, no hay una explicación profunda de decir por qué son terroristas y cómo vamos a trabajar con su mismo gobierno para que sean ellos los que los persigan, para que su Estado de Derecho se fortalezca y puedan ir tras ellos realmente y empecemos a abrir la corrupción de lado. Pero que lo hagan ellos, que lo haga México con nuestro apoyo, con nuestro recurso a lo mejor. Yo creo que no hay esa intención. Lo que hay es una intención de decir, son terroristas y eso nos va a permitir tener bases militares en En México, como lo México. pasa en Colombia, por ejemplo, mucha más intervención, mucha más operatividad y ni siquiera tenerle que comunicar al gobierno mexicano porque está corrupto. Lo que pasa es que los gringos de pronto, los legisladores gringos, quiero especificar, piensan de pronto así, Adela, dicen una cosa como, es que como son corruptos, no los podemos llamar, pero tampoco les vamos a ayudar a resolver este tema de corrupción. Claro. Mejor hazte a un lado y nosotros operamos y ya, así lo quieren resolver. Y así no se Eh, puede. Así no se puede, pues Así está no muy se cabrón. puede. Estaríamos entregando el país a otro país, a otra entidad, ¿no? Y eso tampoco está bien. Pero de nuevo, ellos están peleando eso porque el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los limitó muchísimo, los hizo que tuvieran que comunicar cualquier interacción que ellos tuvieran con alguna autoridad mexicana, Sí. que le sacó el avión de la DEA que tenían en territorio mexicano, porque desde luego estaba haciendo operaciones de vigilancia que no estaban aprobadas. Los desarmó, ahorita el agente federal que existe en México, que hay varios, no están armados, no pueden estar armados. A lo más que pueden traer es automóviles blindados. Eh, entonces, pues todo eso yo creo que tiene bastante molesto, preocupado a Estados Unidos y están buscando la manera de cómo operar en México. Oye, Luis, finalmente te pregunto, ¿qué sabes de estas narcomantas que han aparecido y estas amenazas a algunos cantantes, ¿no? De algunos corridos tumbados, etcétera, y de otros influencers que han estado apareciendo? ¿Qué piensas de esto? Muchas de ellas, Adela, son obviamente a río revuelto, aprovecha la gente que tiene deudas, que tiene rencillas. Muchos de ellos, como sabemos, no es ninguna novedad que muchos de los cantantes, muchos de los artistas, muchos de los youtubers sí han estado involucrados con el crimen. Lo que a mí me parece de ambos lados cobarde, tanto de los criminales como de quienes sí están participando, los Claro. artistas públicos que sí están participando, no quiero hablar de quienes no. Eh, Me parece cobarde de ambos lados, es que mientras las aguas están en paz, los dos salen a presumir sus amistades. Los criminales salen y dicen, mira, el cantante tal es mi amigo, yo le metí lana y mira cómo nos llevamos y me hizo 3 corridos porque me quiere y me estima. Y el cantante o el youtuber sale a decir, no, yo soy amigo de tal también y por eso a mí no me molestan y yo tengo amigos y aquí está una foto con mi amigo a tal y con mi amigo tal. Y cuando se viene la guerra y se ven los tiempos difíciles, los dos se echan. Los dos dicen, no, no, es que se anda jalando, no, es que el otro me amenazó y yo no Sí, tengo nada que claro. ver. Me parece cobarde, ¿no? O sea, a ver, si yo voy a tener una amistad, pues va a ser mi amistad en tiempos fuertes y en tiempos tranquilos, ¿no? O mejor no, mejor no voy a tener una amistad porque la guerra está a la vuelta de la esquina. Entonces mejor no haces amistad, ni modo que no sepas cómo funciona el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Eh, ahorita pues están exhibiendo muchos, pero hay muchos que no están Se niegan, participando. se traicionan, ¿no? Porque en las mantas decía, ojo, esto no es por cantar corridos, ¿no? Ajá, claro, ellos se dejan entrever. Ahora, asesinaron a un manager importante ahí en Polanco, muy recientemente, ¿no? Sí. Que era un manager de un artista importante. También te deja entrever si se van a aventar el tiro hasta allá, hasta un lugar como Polanco, nomás porque sí,
lo dudo, ¿no? O sea, se hablaba de que este personaje incluso estaba colaborando con las autoridades estadounidenses en contra de miembros de la mafia. Entonces, pues es una enredadera. Lo que pasa es que de nuevo, Adela, ahorita ponte a pensar en estos tiempos en México, ¿quién no está enredado de alguna u otra manera? Es muy complicado, sobre todo la gente que se dedica a cosas más, ¿cómo te puedo decir? Que generan mucho dinero, pues, ya sea el medio público como lo es ser cantante, ser youtuber, influencer, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, no se diga el empresariado, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues hay muchos que sí están metidos, pues, porque ya se entrelazaron ambos intereses. Sí. Bueno, Luis, pues te mando un abrazo. ¿A dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos? Dile a la gente, como siempre, dónde te podemos seguir en tu blog, etcétera. Claro que sí, Adela, te agradezco muchísimo, como siempre, el espacio, siempre me da gusto A saludarte. mí Y también. pueden estar siguiendo mis investigaciones en mi sitio de suscripción que se llama atsaga.com. Una T de Tito, saga.com. Buenísimo, Atsaga.com. buenísimo. Pues somos tocayos entonces. Es que aparte tenemos el mismo nombre. Aparte somos tocayos. Colaboradores y tocayos. Te mando un abrazo y gracias. Cuídate mucho. Abrazo, Cuídate Adela, que estés mucho, muy bien. por favor. Gracias. La otra información importante se da en el escenario internacional, porque luego de 15 meses de guerra entre Israel y los grupos terroristas, que ha dejado cerca de 50,000 muertos, hay avances en el acuerdo de